básicamente en relación al tema de la cultura, lo que queremos señalar es cómo después vamos a tener dos versiones diferentes de lo que es la cultura. Una versión que vamos a llamar la ilustrada, es decir, la versión de la ilustración, y después la versión del romanticismo, ¿sí? Que son dos versiones que hasta hoy podríamos decir que todavía hoy la gente o los funcionarios tienen, a ver, algunos una posición ilustrada sobre la cultura y otros tienen una posición ligada al romanticismo, ¿sí? Es decir, la ilustración y el romanticismo, ustedes lo tienen allí, son dos movimientos, uno específico del siglo XVIII, la ilustración, y el romanticismo específico del siglo XIX, donde la ilustración es, eh, es, eh, esa esperanza, digamos, o esa apuesta a la intelectualidad, a las ciencias, esa fe, digamos, en el progreso que traería, el progreso que traería las ciencias, la razón moderna, la razón científica, la revolución científica, todo esto traería una elevación, digamos, del conocimiento y de la libertad, ¿sí? Ampliaría la libertad del ser humano prácticamente sin límites, ¿sí? Porque ya no estás, el ilustrado, la ilustración, se opone obviamente a la época de la Edad Media, que consideraba oscura, por eso esto ilustrado significa que viene del lustre, de luz, del lámpara, todos estos tienen la misma etimología, es decir, ilustrado señala algo que está lleno de luz en oposición a lo que es oscuro. La Edad Media era oscura, ¿por qué? Bueno, si ustedes vieron la película El nombre de la rosa, verán ese clima de oscuridad, de culpa, de sensación de opresión permanente. En cambio, la ilustración se supone que, bueno, deja atrás la religión, deja atrás la, la, este, los dogmas de la fe, ¿no? Los dogmas son verdades que no se pueden cuestionar. Todo esto se deja atrás para este, iluminarse con la razón, es decir, con la luz de la razón. Entonces esa apuesta a las ciencias, a la alta cultura, a la música clásica, a la alta literatura, es decir, todo lo más elevado y también lo más elitista de la cultura, ¿sí? Pero en el siglo XIX, no estamos viendo, estamos hablando de esto, en el siglo XIX es la época de los pueblos o de las clases populares o de las clases trabajadoras o de las clases que no están en la élite, que no pertenecen a la élite. Entonces, en el siglo XIX se da otro movimiento opuesto a la ilustración, que es el romanticismo, que es entender la cultura no como el gran cuadro que pintó David, el pintor de la Revolución Francesa, o como el gran libro que escribió. Generalmente los ilustrados también veneraban mucho la tradición griega, es decir, no como los grandes hitos de la cultura, sino como la cultura del pueblo, es decir, como los conocimientos, leyendas, músicas del pueblo. Eso es lo que se va a valorar. Yo les pongo ahí, es lo mismo que hoy mucha gente que dice, bueno, o qué se le pide a un secretario de Cultura de la provincia. A lo mejor el secretario de Cultura dice, no, o sea, yo lo que voy a hacer es voy a traer a la Filarmónica de París para que dé un concierto en la Independencia y entonces y otro dirá, no, pero eso es cultura para pocos, hay que ir a las lagunas de Guanacache, a la fiesta de Lavalle, a la fiesta de Huarteche, eso es cultura, es decir, ese planteo, ¿sí? Ese planteo
sobre dos diferentes formas de cultura es lo que estamos viendo allí, y es lo que se plasma en dos movimientos filosóficos y culturales diferentes, que son la Ilustración, más elitista y también más elevado y también más perfeccionado, y el Romanticismo más popular, más horizontal, ¿no? Que valora lo que había sido invisibilizado por la Ilustración y por la burguesía, ¿sí?